Hemisferios. Con Javier Pascual. Buenas tardes, estimados seguidores del programa Hemisferios. Una vez más con vosotros en una calurosa tarde, en esta semana infernal que tenemos en Madrid, que yo espero que no se nos vea mucho el sudor que nos cae por las mejillas durante la entrevista de hoy, que además va a ser muy interesante. En anteriores programas tuvimos la oportunidad ya de hablar de un término de compliance y de la forma en que las empresas se obligan a sí mismas a cumplir una serie de normas internas que a menudo son más estrictas que la propia legalidad que les aplica. Muchas veces oímos que las grandes empresas tienden a abusar de sus empleados y de sus clientes con el único fin de conseguir los máximos beneficios posibles. Los que hemos trabajado en multinacionales podemos decir que esto nunca ha sido una realidad, pero lo cierto es que hoy, como debatiremos a continuación, es aún más difícil. Hay muchos controles internos que la empresa no tiene más remedio que adoptar, no solamente para ser rentable, sino si quiere vender, y aún más si quiere que sus acciones las compre alguien. Hoy no se puede salir al mercado sin las normas, por ejemplo, ISO, adoptadas en los procedimientos de la empresa, la típica certificación de calidad, y sin tener la última certificación al día. Y no solo es una cuestión de imagen, sino por cuestión de valor en el mercado. Las empresas adoptan normas de compliance internas, que al final son normas que evitan el abuso sobre los empleados, sobre los suministradores y sobre los clientes, así como el deterioro del medio ambiente que normalmente también cubren. Todo ello constituye lo que se denomina hoy en día responsabilidad social corporativa, y de todo ello vamos a hablar hoy. Para hablar de ello hemos traído hoy invitado al programa a Guillermo Cernuda Terrasa. Guillermo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y máster por el Instituto de Empresa en Compliance, aparte de otros cursos que ha hecho en el ESADE y en el Babson College en temas de negocio B2B y administración de empresas. Ha trabajado en varias empresas también, en Ethics Group, ocupando diversos puestos en protección de datos y compliance, y después en Elix RegTech, empresa dedicada a ayudar a las empresas en el cumplimiento normativo, donde ha ocupado puestos de jefe de operaciones y finalmente de CEO. En la actualidad es director de operaciones de DoGood, que proporciona software a las empresas para asegurar una cultura de desarrollo empresarial, como hoy en día queremos todos, sostenibles. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Javier. No sé si quieres añadir algo más a tu currículum. Yo creo que con eso es suficiente. Encantado de estar aquí y de poder hablar de este tema tan interesante. Seguro. Además, me consta que Guillermo es un entusiasta, con lo cual le va a poner mucha pasión a lo que nos va a contar. Efectivamente. La verdad es que realmente el tema me gusta. Ya no solo porque lo haya estudiado y lo haya vivido, sino que realmente me apasiona. Y además, como le decía, nos juntamos dos, que también yo soy un entusiasta Totalmente. de todo esto. Quizá porque empecé trabajando en nucleares y aprendí el valor que tenían los de control de calidad. La gente los veía, los de control de calidad en las nucleares, como alguien que le daba la lata. Yo, que tenía como 8 ingenieros trabajando conmigo, me sentía mucho más seguro cuando me estaban persiguiendo. Sí, no suelen tener muy buena fama, pero la verdad es que cuando conoces los procesos por dentro sí que realmente terminas valorando lo que hay, ¿no? Como decíamos antes, Guillermo, en programas anteriores ya hemos hablado de compliance cuando hablábamos de la ética en el uso de datos. Hoy vamos a entrar un poco más también en lo que es normativa interna de empresa, etcétera, etcétera. Tú incluso creo que eres compliance officer en tu empresa. ¿Cómo definirías de forma breve y didáctica en qué consiste este término aplicado en una empresa? Todo lo que es compliance, compliance officer y todo lo que son normas internas. Vamos a dedicar un poco el programa de hoy a hablar de ello y de hecho, definir qué es compliance de una forma fácil y didáctica es un reto en sí mismo, ¿no? Lo tengo aquí apuntado y quiero leerlo porque creo que es importante definirlo bien y luego a partir de ahí desarrollamos el concepto, ¿no? Si buscamos compliance en Internet, en cualquier manual jurídico, en cualquier manual de procesos, vamos a encontrar algo parecido a la disciplina que vela por el cumplimiento por parte de la empresa del marco regulatorio, y eso incluye leyes, políticas, códigos, reglamentos de conducta, y a partir de ahí unos desarrollos que ahora veremos. Y esto es importante, disciplina que vela por el cumplimiento de la empresa de una serie de cuestiones regulatorias. Súper importante, cumplimiento de la empresa, no de las personas que forman parte de la empresa. Aquí podemos hablar largo y tendido sobre la responsabilidad de la persona jurídica, de la empresa como tal. Y luego a partir de aquí podemos profundizar en el concepto de las leyes. Creo que lo iremos viendo durante el programa. Esto no es, el compliance no es la asesoría jurídica tradicional, que igual los oyentes pueden tener un poco en la cabeza. No se trata del área de recursos humanos ni el área de administración. Es una zona un poco diferente, muy interrelacionada,
bueno, que permite, lo que ahora veremos, pues eso, cumplimiento de algunas cuestiones claves para cualquier empresa. Por mi experiencia te iba a hacer un comentario. Creo que nuestros oyentes habrán escuchado mucho jurídico. Eres abogado, lógico. Sí, claro. Pero creo que lo vamos a ver luego, hay que matizarlo. Creo que al final, por ejemplo, para la figura de compliance officer, lo hablábamos tú y yo, lo mejor no es un abogado muchas veces. Totalmente. Yo he tenido problemas con abogados para Sí. explicarles los problemas internos, porque estamos hablando de gente, estamos hablando de temas de recursos humanos, estamos hablando temas de evitar corruptelas internas, de evitar también acosos. Todo esto es muy, muy, muy complejo y yo creo que los abogados no son los más preparados para esto porque tienden a aplicar mucho las normas, ¿no? Y las regulaciones. Efectivamente, realmente quizás el concepto, la base del compliance puede ser jurídica, como bien dices, y en las definiciones sí que viene así, pero necesitas otro tipo de características, otro tipo de habilidades o de aptitudes diferentes. Y sí, yo por mi experiencia, quizás los mejores compliance officer que he visto, que he conocido, no son necesariamente, yo creo que no son abogados, ¿no? Pero bueno, si quieres, por volver un poco a la pregunta y a y a la definición de compliance en sí mismo, quería simplemente, para terminar de ayudar a los oyentes a fijar de dónde viene y por qué sale, un poco cuál es el origen y por qué estamos hablando de compliance hoy en día, porque aquí en España tenemos un contexto, pero esto, como muchas otras cosas, viene un poco de fuera, aunque luego lo hemos hecho nuestro, ¿no? El compliance no es una disciplina muy nueva, aunque mucha gente le empieza a sonar ahora. Viene, digamos, de la última década, viene en España, surge en 2010 y posteriormente tiene otro pequeño impulso en 2015, con unas reformas que salieron del Código Penal. Pero bueno, esto ya venía del mundo anglosajón, viene de Estados Unidos, viene de una serie de... Bueno, la verdad es que viene una serie de escándalos. Incluso nos podemos remontar muchas décadas atrás, pero incluso hay diferentes estudios que lo relacionan con el Watergate y con diferentes elementos. Pero bueno, el compliance surge como respuesta a una serie de comportamientos relacionados con la corrupción, con ese tipo de cuestiones que ahora comentaremos, que provocan que los diferentes estados, que en Estados Unidos, que en diferentes estados, se empiece a ver la necesidad de regular algunos comportamientos que benefician a la empresa por culpa de las personas que pueden estar administrándola, o por culpa, o por negligencia, o por otros elementos, ¿no? Y eso, toda esa ola de diferentes escándalos que van sumando año tras año, nos llevan a que hoy en día, y aplicando a este caso a España, a día de hoy tengamos en el Código Penal, ¿no?, que recoge un poco todos los delitos que pueden cometer no solo las personas, sino las empresas, pues tengamos delimitado un poco cuál es la responsabilidad de la persona jurídica. ¿No? Intentaré no hablar mucho de, como tú decías, de la palabra jurídico, porque igual suena algo muy pesado, pero cuál es esa responsabilidad y por qué puede ser una persona jurídica perseguida por ciertos delitos, ¿no? No sé si con esto más o menos situamos Para mí el sí, y solamente quería que porque a mí también me cuesta a veces distinguir el término compliance, Estados Unidos, hemos dicho 2015, 2010, 2015. Pero la responsabilidad social corporativa también se habla incluso de mucho antes. Efectivamente. ¿No? Hablamos... Es un término más antiguo y quizá más amplio. Efectivamente, la cuestión aquí, o lo que ha sucedido, es que esa responsabilidad de la empresa, que es un término muy amplio, se ha delimitado en el ámbito jurídico hacia cierto tipo de delitos, pero sigue quedando un cuerpo muy grande, una zona gris grande, que se empieza a regular de otras maneras, que también, por supuesto, tiene que ver con el compliance. Creo que luego hablaremos, y yo creo que es interesante también centrarnos en el futuro del compliance, porque esto no se queda aquí. Esto es el origen, esto es la base, esto es donde surge todo, pero a futuro esto va a seguir creciendo. Lo bonito, para los que nos gusta esta disciplina y para los que disfrutamos con este tipo de cuestiones, es que no para de crecer, no para de cambiar y evolucionar. Lo que había hace 10 años no es lo mismo que tenemos ahora, incluso hace 5. Y como van de rápido las cosas, seguramente la disciplina de la que estamos hablando hoy sea diferente en 3 años. Yo creo que si hablamos de qué áreas cubre el compliance o ponemos ejemplos, la gente va a entender más de lo que estamos hablando, porque yo creo que evidentemente el que trabaje en una empresa grande, sea española o extranjera, sabe perfectamente lo que es, porque tendrá formación y le habrán dado las normas, pero a lo mejor el que trabaja en una empresa pequeña todavía no se han enterado de lo que es o qué alcanza, ¿no? Qué tipos de áreas cubre, ¿no? ¿Nos puedes contar algo más? Sí, yo creo que hay una manera muy visual de ver
pintar el departamento o la función de compliance y, bueno, es una forma muy clásica, que es a través de las 3 líneas de defensa que se suele hablar, que de hecho es un término que, bueno, empieza a estar un poco en desuso, ahora solo se habla de 3 líneas como tal, no de defensa, donde el compliance es la función que se encuentra en esa segunda línea por detrás del negocio, ¿no? Tenemos las áreas de la dirección, las medidas de control interno, cada departamento en sus diferentes procesos establece unas pautas para funcionar bien, funcionar de una forma mucho más ágil, mucho más operativa, y el compliance se situaría detrás, digamos como una especie de supervisor que revisaría un poco pues que esa primera zona, esa primera línea del negocio está funcionando correctamente. La tercera línea de defensa, porque es una teoría de 3 líneas de defensa, sería la auditoría interna y luego ya posteriormente pues otros elementos como los reguladores o auditores externos. Pero lo podríamos ubicar ahí. Entre auditoría interna no es lo mismo, no hay que confundirlo con esa función, y entre la parte de dirección de negocio. Y entonces, ¿cuáles serían las funciones, no? Pues, ¿qué forma parte del día a día del departamento de la función de compliance? Pues podríamos hablar de identificación de leyes, podríamos hablar de evaluación de riesgos, luego si quieres profundizamos un poco en ello, redacción de procedimientos, análisis de incidentes para ver qué ha podido ocurrir y luego posteriormente redactar planes de actuación, contacto con reguladores, importante, con todo tipo de reguladores y todo tipo de contactos, formación, hablaremos de la formación porque es fundamental. Y si acaso, que también creo que ayuda a situarlo, lo que no tocaría, entre comillas, el compliance, serían las cuestiones relacionadas con el asesoramiento jurídico. Eso se queda en el departamento de asesoría jurídica y siguen teniendo una función fundamental, ¿no? Tampoco suelen tocar temas relacionados con aspectos contables o aspectos fiscales e incluso, aunque depende también de la empresa, cada caso es diferente, temas relacionados con tecnologías de la información, ¿no? Entonces se sitúa en esa zona donde no es asesoría jurídica, no se encarga de procesos de contabilidad, pero sí tiene algunas cuestiones muy relacionadas con los recursos humanos, con esa gestión de las personas y, bueno, y al final con la gestión de los 2 grupos más importantes para una empresa, sus empleados y el resto de personas de interés con las que se relaciona. Voy a aprovechar a hacer un poco de... Yo también doy clases en un MBA. Sí. Y les cuento cosas de operaciones, etcétera, etcétera. Y lo que estás contando tú ahora creo que también es importante para el que trabaja en una empresa que entiendan que una empresa, y normalmente es un problema que todas las empresas tienen hoy en día, y las grandes incluso más, es el tema de los procesos. Total. Las empresas son ineficaces, en general. El proceso de toma de decisiones, yo he visto empresas grandes rotos. Sobre todo las multinacionales es muy difícil porque, claro, hay muchísima gente involucrada y diferentes culturas. Yo recomendaría a los oyentes que estén interesados en trabajar en este área o que tengan responsabilidades en empresas que de verdad hagan un análisis de valor de sus procesos, porque los procesos, todo lo que has dicho, son procesos financieros, procesos de carga de pedidos, procesos de entrega de seguimiento de materiales, procesos de control interno. Todos los procesos tienen que estar bien definidos, tienen que estar bien imbricados, tienen que tener un responsable, no varios responsables, y no tienen que solaparse ni duplicarse. Bueno, pues esto que decimos de solaparse y duplicarse ocurre en todas las empresas y además las herramientas tienen que ser adecuadas a esos procesos. No compremos una herramienta ni pongamos una herramienta para construir un proceso sobre ella. Tengo un proceso y compro una herramienta que se adapta. Normalmente los informáticos, las empresas de software, por ejemplo la vuestra, normalmente suelen llegar con algo, un producto y que lo integramos y entonces resulta que nos crea otra vez más solapes dentro de la empresa porque resulta que nuestro proceso no lo necesitaban o lo que necesitaban era una adaptación, ¿no? Bueno, yo lo único que quería decir con esto es que al final, encima de los procesos, tenemos todos estos sistemas de control, los sistemas de control de las ISO, de las de calidad, tenemos el control interno de que hacemos las cosas correctamente, de que no estamos infringiendo ninguna ley, para eso tenemos a nuestros legales, y tenemos la gente de compliance que también pone su granito de arena y todo ello, yo creo, si me permites, es muy difícil delimitar dónde empieza uno y dónde acaba el otro, ¿no? Efectivamente, o sea, realmente la delimitación es un reto en sí mismo, como tú decías. Hablabas de procesos, me venía a la cabeza, efectivamente, esta discusión entre la horizontalidad o la verticalidad de la toma de decisiones, que en las grandes empresas, en estos nuevos modelos de trabajo, está tan de moda, ¿no? Hagamos todo horizontal, no hagamos una jerarquía muy bestia, ¿no? Donde no nos sintamos todos dueños de alguna de las partes.
esto en sí mismo puede llegar a ser ineficaz. Y efectivamente, uno de los errores más comunes, ¿no?, es establecer herramientas o procesos que no están para nada adaptados a la compañía. Y de hecho, lo comentabas al principio, el compliance officer, no por ser el mejor abogado va a ser un buen compliance officer. Si tiene que ver con procesos, tiene que estar muy vivo, conocer muy bien el negocio y conocer qué es lo que va a hacer a la empresa más competitiva en el mercado, que al final se trata un poco de eso, ¿no? Como decías, es complejo, está muy interrelacionado con el resto de controles y procesos de la empresa, ¿no?, el compliance. ¿Dónde está la clave en este punto? Pues yo creo que en entender que lo que pretende el compliance como un proceso más es en hacer la empresa mucho más competitiva de cara hacia afuera, tanto para clientes como para inversores, como para la propia alta dirección y el comité. Trata de evitar escándalos o daños reputacionales, que es una parte muy importante. Aquí no hablamos solo ya de delitos, sino de cuestiones reputacionales que no tienen por qué Te hunden ser... la empresa. Es que te hunden la empresa. Es que terminas con la empresa, aunque no hayas hecho ni un solo delito y no has hecho nada ilegal, ¿no? Y eso es incluso muchas veces, depende del tipo de sector, incluso más importante que los propios delitos en sí, en función de eso. Ahora hablamos de ese análisis de riesgos. Y bueno, incluso cada vez las empresas exigen a otras cumplir más requisitos para poder trabajar con ellas, ¿no? Las grandes compañías, las grandes corporaciones de telecomunicaciones, de alimentación, tienen cada vez que controlar más sus procesos relacionados con los proveedores. Con lo cual, el compliance está muy interrelacionado con todos esos conceptos que mencionamos y es difícil delimitarlo. Como te digo, no es numerus clausus lo que hemos hecho. Es un listado de funciones, de responsabilidades, que cada empresa las configura a su manera y en función del tamaño, de las necesidades y del sector, tendrá que cambiar. Quizás aquí, y por meterme, por favor, córtame si me voy pasando con la exposición, quizás aquí es interesante, y creo que viene muy bien al hilo de lo que estamos hablando, hablar de ese análisis de riesgos que el compliance lidera en cada compañía, que tiene que ver precisamente con identificar qué es importante para la empresa, ¿no? En el día a día de un compliance officer, una de las funciones que más tiene que desarrollar tiene que ver con el análisis de los riesgos que son aplicables a la empresa. Es decir, tiene que hacer una matriz, desde las más sencillas hasta las más complejas, donde establezca qué tipo de riesgos pueden estar, a qué riesgos se puede enfrentar la empresa, tanto a nivel de probabilidad como a nivel de impacto. Y esto es una disciplina en sí misma. Puedes tener riesgos que tengan una probabilidad de que se produzcan muy bajita, pero el impacto sea altísimo. Imagínate, no lo sé, podemos luego hablar de ejemplos. A lo mejor esos riesgos no se tienen que tratar de inmediato. Luego puedes tener riesgos que por el sector el impacto sea muy bajito, pero la probabilidad muy alta. Imagínate una empresa del sector de alimentación que trabaja con 3.000 o 4.000 proveedores, que nos vienen a la cabeza muchas de ellas. Quizás la probabilidad de que suceda algún tipo de cuestión con un proveedor, solo por el número de proveedores con los que trabaja, es muy alta. Pero a lo mejor el impacto es pequeño porque son proveedores pues muy poco relevantes. Nosotros ponemos siempre cuando hablamos de esto en las diferentes clases, en las charlas o en las ponencias, ¿qué es más importante? Si tú tienes 30 proveedores que te proporcionan el soporte informático y cada uno hace una parte muy pequeña, pues a lo mejor esos proveedores, si uno de ellos falla, tienes un problema o tienes cualquier cuestión, pues bueno, tienes otros 29 a los que apoyarte. Pero ¿y si tienes un solo proveedor que es el que pues no sé, es del que depende, por ejemplo, toda la contabilidad? Un proveedor. La probabilidad y el impacto tienen que jugar ahí en ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces, el día a día de un compliance officer se basa sobre todo en conocer los diferentes procesos del negocio para poder hacer estos análisis de riesgos y levantar la mano, o por lo menos asesorar en cuanto a, bueno, pues aquí podemos tener un impacto, una probabilidad mayor o menor y a partir de ahí tomar decisiones, ¿no? Una vez que ese listado está más o menos ubicado, lo que tenemos o lo que el compliance officer tiene que tratar de buscar es si eso a día de hoy, sobre todo en España, ¿no? Hablamos de compliance penal, es si esos riesgos están vinculados a algún delito. No me quiero meter mucho en eso porque el compliance, como decíamos, es mucho más amplio, pero también es relevante para los oyentes que entiendan que las empresas no pueden cometer cualquier tipo de delito. Hay un listado, está más o menos delimitado. Hay delitos de muchas casuísticas, de muchos tipos,
pero no todos los que puede cometer una persona los puede cometer una persona jurídica, por el mismo hecho de que la persona jurídica, que también da para un episodio totalmente, tiene otro tipo de características, ¿no? Entonces, es importante, y por eso se suele optar por juristas, por abogados para desempeñar estos puestos, que la empresa tenga claro que existen una serie de delitos que se pueden cometer. No hace falta, como te digo, ser un experto. Por ejemplo, hablamos de tráfico ilegal de órganos humanos, que claro, en función de la empresa igual no vas a cometer nunca ese delito. Daños informáticos, muy frecuente. Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Tráfico de influencias, cohecho. Falsificación de moneda. Blanqueo de capitales, muy, muy frecuente. Falsificación de moneda, delitos contra los derechos de los trabajadores, negativa a actuaciones inspectoras. Bueno, es un listado, no sé si me he repetido con alguno, pero el caso es que ese listado tiene que ser un poco la hoja de ruta a partir de la cual el compliance officer más o menos establezca las diferentes pautas. Un compliance officer clásico, relacionado con ese compliance penal. Te voy a hacer una pregunta, perdón que te interrumpa. Que tratamos, que yo creo que cuando hablamos de compliance la última vez, pero creo que es importante. Yo creo que las empresas lo están haciendo bastante correctamente, lo que tú estás diciendo. Se están aplicando normas internas bastante estrictas, se está tratando de evitar corruptelas, que hay muy pocas empresas ya que acepten viajes. Sí, totalmente. Hay muy pocas empresas que acepten regalos en Navidad. Sí. Nosotros en mi empresa era japonesa, te puedes imaginar, la última, los regalos eran de 50 euros máximo y las invitaciones no podían ir a restaurantes de cierto tipo. Bueno, luego se construyen las normas de una forma o de otra, pero lo que se quiere evitar, evidentemente, es la compra y el tráfico de influencias, ¿no? Sí. A mí lo que me sigue pareciendo es que la figura de compliance officer y todo esto en la administración deja mucho que desear. Sí. Porque luego pasa lo que pasa. Efectivamente. ¿No? Sí, estoy de acuerdo contigo, la verdad. Las empresas tratan de... Hay una ley de contratos del Estado y que es muy bonita, pero podían copiar un poco lo que es el compliance en las empresas y a lo mejor ha sido un poco mejor, porque son leyes anticuadas y que pues, realmente pues no están dando los frutos que tienen que dar, ¿no? Se hacen muchas cosas por la vía de urgencia y, bueno, las leyes lo malo que tienen es lo que dices tú, los juristas. Yo creo que las empresas se obligan más por su propia conciencia de imagen y que puede ser de riesgos que les pueden llevar en cuanto a no legales que el aplicar leyes. Y yo creo que el problema de esto, la ley de contratos del Estado y otras muchas que se aplican en la administración, al final siempre tienen trucos para ir por detrás, ¿no? Totalmente, estoy de acuerdo con lo que dices. Yo conozco más el ámbito privado, no tanto la administración pública, pero por lo que vemos todos en prensa y por lo que podemos pues eso, ver todos los días en los periódicos, sí, la administración del Estado en general, todo el ámbito público, la función de compliance está menos extendida y menos madura, digamos, ¿no? Quizás. Las empresas aquí creo que hacen una labor bastante más a día de hoy, bastante más potente y bastante más efectiva que lo que podría ser en la administración pública. Hay muchos motivos y realmente me falta información como para poder saber exactamente cuáles son, y seguro que son una mezcla de todos, ¿no? Pero hay un punto importante, creo que es relevante, y es que las empresas tienen que competir en un mercado. Y si ese mercado cada vez está más acostumbrado, está potenciado por leyes, a que las empresas más competitivas ya no solo tienen que basarse en el precio o en la calidad de sus productos y servicios, sino encima en cómo están internamente gobernadas, ¿no? Hablamos de la gobernanza, pues tienen más motivos, voluntarios o involuntarios, para tener esto mucho más atado. Sin duda, sin duda. Pero bueno, también creo que es, y no sé cómo lo ves tú, si el sector privado, si las empresas más potentes de cada sector están tratando de ir por este camino, tirar del carro por este camino, entiendo que de alguna manera o de otra costará más o menos, pero entiendo que el sector público tendrá que acabar pasando por el aro también. No lo sé, espero que sí, igual es algo muy ingenuo por mi parte, pero bueno, en otros sectores poco a poco se va produciendo y entiendo que es algo natural. Sí, yo te voy a dar la razón. Creo que las empresas se tienen que autolimitar. Pero ¿sabes lo que pasa? Que una empresa, al final, le aprieta el cierre del mes y el beneficio, ¿vale? Total. Y si las reglas no las pongo yo, las están poniendo otros, sí, y otros las aceptan y yo no, totalmente. ¿me quedo sin contratos?
¿No compites? Sí, por eso... Creo que el que tiene la llave, evidentemente, es el que tiene que regular y legislar, ¿no? Y tiene que evitar este tipo de cosas. Ya no digo legislar, sino llegar a una normativa estricta de lo que estamos diciendo, de evitar que estas cosas ocurran de una forma sistemática, ¿vale? Y que no se permita ir por detrás de la ley, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces ya ni siquiera es que se permita o que la legislación esté ahí, sino que los mecanismos para poner en marcha, vigilar y velar porque eso se cumpla sean efectivos, efectivamente. O sea, al final, estoy de acuerdo contigo. Ojalá la cosa cambie a futuro y podamos ver una evolución, ¿no? Pasamos a la formación. Vamos a la formación. ¿Cómo se consigue que la gente, porque esto es un tema de toda la empresa, evidentemente, y de los empleados? Sí. Insisto, los que estén en empresas grandes lo habrán visto, les dan cursos, hay que pasar exámenes. Cuéntanos un poco qué es lo que se suele hacer. Sí. Decías, me reí un poco porque hablabas de la política de regalos. El departamento de compliance no es el más popular de una empresa porque precisamente de él nacen normas como esta de la política de regalos, que es un clásico relacionada con bueno, y la gente lo que dice es, oye, ahora ya no puedo recibir ni siquiera una cesta de Navidad. Con lo cual, el departamento de compliance necesita esa formación, esa concienciación, comunicar qué hace y sobre todo comunicar que lo que hace es por el bien de la empresa y de los trabajadores. Entonces, la formación es un aspecto fundamental que, de nuevo, y voy trayendo cosas que hemos comentado, no todos los juristas están preparados ni para darla, ni para incluso diseñarla, ¿no? Hay que buscar la alineación de toda la compañía para que realmente la cultura de cumplimiento, la cultura, sea una realidad, ¿no? Y aquí el compliance toca disciplinas como simplemente la propia cultura de una empresa, los recursos humanos, pero es importante. Dentro de la función de compliance tiene que haber no solo esta labor de levantamiento de riesgos y esto que hemos hablado, sino que tiene que haber una formación, una facilitación y una monitorización, ¿no? Se suele decir que son las tres áreas. Y la formación está en primer lugar no de casualidad. Es importante que todo el mundo entienda cuál es el ámbito de actuación. Y por eso salen esas teorías de las tres líneas de defensa y todo esto, porque se trata de buscar de cualquier manera que la gente entienda qué es de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, hablamos de que realmente muchas empresas ya, los propios empleados tienen que pasar muchos cursos, muchas certificaciones, ellos mismos. No todos, depende un poco del puesto de que desempeñas y del riesgo. Volveré a tirar del hilo del análisis de riesgos. Pero efectivamente, la realidad es que a día de hoy la formación en cumplimiento es una formación más, como la que puede ser la de prevención de riesgos laborales o de cualquier otro sistema, que todos los empleados tienen que pasar, ¿no? Imagino que tú has vivido muchos ejemplos de diferentes tipos de formación. Yo recuerdo dos muy concretos que se me han quedado grabados, los hicimos ya hace muchos años, relacionados con la formación en una gran empresa de teleco que decidió que lo mejor para formar a todos sus empleados en unas píldoras, ni siquiera era formar, era más concienciar, era inventarse unas pequeñas pastillas, eran unos caramelos, como si fueran ibuprofeno, dejárselo en la mesa a cada empleado. ¿Y cómo era el nombre? Era Cumplidol. Nos inventamos diseñamos con el equipo interno de comunicación un medicamento que era Cumplidol, que era el medicamento para cumplir con las normativas, el medicamento de compliance. Y bueno, se trata al final de buscar diferentes vías para que esto sea atractivo. Ten en cuenta que el compliance tiene que competir contra todas estas formaciones. La gente está harta de recibir formación de muchos tipos, pero es importante y tiene que estar ahí. ¿Te parece, Guillermo? Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con el tema de formación, ¿vale? Fenomenal, luego seguimos. Decisión Radio, porque tú ya has decidido. ¿Cansados de que se empañen las gafas? Gafas Policía tiene la solución. Fabricamos lentes GP Pro con tecnología antibao ideales para llevar con la mascarilla y que no se te empañen. Disponibles en modelos exclusivos para Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Legión y también con nuestra propia marca Gafas Policía. Además, somos los primeros en fabricar gafas personalizadas con la uniformidad de cada cuerpo y, sobre todo, cumplimos con todas las calidades. Además, disponemos de autorización oficial para el uso de la marca Guardia Civil. Aptas para todos los públicos. Puedes comprarlas aunque no seas policía o militar. Entra ya en gafaspolicía.com y descubre todos nuestros modelos.
Diplomatic World Magazine, el nexo de unión entre diplomacia y empresa. Con un desarrollo online y offline sin precedentes, revista más progressive web app, la aplicación mensual actúa como punto referente en internacionalización, embajadas y actualidad. Si quieres estar informado de las noticias y eventos más importantes, regístrate en la web www.diplomaticworldmagazine.com y recibe la revista todos los meses. Te esperamos en nuestras redes sociales. Decisión Radio sigue creciendo y lo hace gracias a vosotros, decididos. Únete a nuestra sección del Club de Amigos, donde podrás encontrar descuentos en múltiples tiendas nacionales e internacionales, viajes, moda y muchos productos más. También tendrás acceso a nuestro contenido premium, más exclusivo, con lo mejor de tus programas favoritos. No esperes más y hazte con la tarjeta del Club de Amigos de Decisión Radio. Hemisferios. El ambiente y las consecuencias del cambio climático tratado por profesionales. Dirige Javier Pascual. Sí, Guillermo, me contabas antes sobre formación, la importancia que tiene de otro tipo de compromisos que la empresa busca con este tipo de formaciones. Sí, yo creo que nos hemos quedado quizás en un punto interesante que tenemos que creo que es importante destacar, que tiene que ver con que, bueno, la formación y toda esta necesidad de formación también genera un movimiento importante en el mercado. Hay un montón de proveedores que ayudan a este departamento y a muchos otros departamentos a impartir formaciones cada vez más interesantes, más originales, más eficaces. Y creo que bueno, que para aquellos detractores que pueda llegar a ver del compliance, esto es un argumento que perfectamente puede ayudar a convencerse de que no solo es bueno para la empresa, sino incluso para toda su cadena de valor, para todos los elementos que hay alrededor de la propia empresa o de la propia industria, ¿no? Uh-huh. Y creo que es interesante tenerlo en cuenta. Es difícil, como te digo, es complejo que esta formación compita con otras de cara a los empleados, pero es fundamental. Si un empleado no está formado, no conoce por lo menos las pautas básicas, no vamos a conseguir que el compliance en sí cale en una organización. Y por eso se invierten muchas horas. Tú habrás invertido muchísimas horas, compañeros tuyos, en diseñar los mejores mensajes aplicados a cada empresa. Sí, yo creo que a mí mi obsesión ha sido tratar de transmitir a los empleados que trabajaban conmigo como directivo que realmente el español, además, bueno, si estuviéramos en una cultura más jerarquizada, sí, y menos vamos a ver, no somos italianos, es decir, que no nos gusta tanto la inventiva y la creatividad, pero bueno, estamos en un país latino y no somos alemanes, por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces, la gente siempre se siente un poco en España atenazada, ¿no?, por el cumplimiento de las normas, porque piensa que le va a robar parte de su creatividad. Y es cierto, el español, yo creo que como profesional, las empresas españolas, y a mí me ha pasado cuando las empresas españolas las hemos ayudado a triunfar en otros países, ¿no? Sí. Me decían mis colegas de Francia, no me traigas aquí a los instaladores españoles que no salen las especificaciones. Digo, sí, es que el español, no, a lo mejor no se ha leído todas las especificaciones, pero estoy seguro que al final va a entregar la obra a tiempo y bien. Y eso es porque somos capaces de no complicar las cosas tanto como vosotros, ¿vale? Que además, bueno, no vamos a hablar del mercado del mercado francés y cómo lo tienen montado. Entonces, bueno, pues vale, vamos a proteger a los nuestros. Me hacía mucha gracia, ¿no? Entonces el español se siente a veces, es difícil convencerle, como me pasó a mí trabajando en nucleares, que estos señores que estaban detrás de mí intentando que mi trabajo fuera más o menos de acuerdo con las normas establecidas y que estableciéramos una serie de controles, en este caso eran de calidad, lógicamente, el compliance no teníamos entonces. Pero evidentemente al final es interesante porque la gente se da cuenta. Sí. Poco a poco yo he visto, bueno, había gente trabajando conmigo en la última empresa y he visto como poco a poco se han ido convenciendo de que todo esto les ayudaba.
les ayudaba. Y aparte, bueno, hay una cosa importantísima. Cuando vayamos a pasar una certificación, no vayamos a firmar todos los papeles el último día, como me pasaban a mí muchas veces. Sin mirarlo. Porque van a venir los de AENOR a hacernos la certificación Claro. y se nos falta esto, nos falta esto, nos falta lo otro. Yo creo que es una cultura del día a día, por eso lo de la formación. Sí. Lo digo por el tema de formación. Yo creo que es una cultura del día a día. Yo creo que la gente lo tiene que tener en el ADN, porque si no, es muy pesado. Es muy pesado. Sí, el que sabe de cultura y de creación de esa cultura, efectivamente ya lo viene aprendido de casa. Dentro del compliance se ha ido aprendiendo que efectivamente esto tiene que calar poco a poco. Es un proceso y un proceso lleva tiempo. Sí, dime. No, lo que iba a decir es que lo que te puedo decir seguro es que cuando tú apareces como responsable de una empresa, Sí. que me ha pasado a mí, cuando he dejado de serlo, he respirado. Porque Sí, en cualquier momento te llama un juez. Es que es eso. Y yo me he ocupado muy mucho de todos los temas de seguridad, de que no hubiera accidentes en la fábrica, de que cumpliéramos las normas, y todo esto me venía estupendamente porque a mí me daba mucha tranquilidad. Insisto, desde que tuve que firmar como apoderado de la empresa hasta que he dejado de serlo, pues te da muchísima tranquilidad. Y eso lo tienen que entender los empleados, porque al final, bueno, el máximo responsable evidentemente es el director general, pero detrás vienen los demás, porque pueden ir contra cualquiera. Y de hecho se va contra cualquiera. Sí, o sea, no se trata de mandar un mensaje de miedo ni mucho menos, pero cuando se hacen este tipo de formaciones se tiene que poner en relieve que efectivamente primero va el máximo responsable, pero luego detrás puede haber una cadena de Bueno, responsabilidades. te he interrumpido, sigue con la formación. No, simplemente que es que viene perfecto, viene al pelo de lo que decías porque al final o estamos todos unidos y todos vamos alineados, que es un poco de lo que se trata. El que sabe, como te digo, de cultura diferencia muchas veces la formación y la concienciación, pero bueno, aquí para el caso vamos a hablar de lo mismo. Pero bueno, no tiene por qué robarles horas de su día a día o horas de productividad, al revés. Quizás es invertir un poco para luego ser más productivos y más eficaces, que es de lo que se trata, ¿no? Y hay muchos mecanismos, además, para que esta formación se pueda llevar a cabo bien. No sé si los oyentes estarán familiarizados con el concepto del Mystery Client, por ejemplo, que es algo que desde Compliance se está llevando a cabo con bastante frecuencia. Tiene que ver con que, bueno, desde una tercera empresa proveedora se simula una situación donde a lo mejor te sientan en una reunión. Pongo un ejemplo muy bestia, no creo que se haga tan bestia hoy en día, pero a lo mejor llegamos a una sala, yo me hago pasar por un cliente o por un miembro de la administración pública y te pido un soborno para llegar te pido cualquier tipo de pago para llegar a aceptarte un pliego, ¿no? Para un concurso público al que se presenta la empresa. Este elemento que pone un poco en tensión el sistema, por supuesto, se avisa, se habla con unos pocos responsables de la compañía, pero no con todos, puede poner de relieve que si llega a darse un caso donde un riesgo llega a producirse, a lo mejor no estamos preparados, ¿no? Los mystery a mí me parecen divertidos, tienen riesgo, por supuesto, porque puedes levantar mucho ruido, pero son mecanismos que, hablando de la formación, pues tienen mucha relevancia. No sé si has visto en algún caso, has vivido algún ejemplo así, que escape de esta formación clásica, o hasta ahora has visto más esos casos, que suelen ser más frecuentes, ¿eh? Formación clásica, charlas, vídeos, comunicaciones. Sí, no, es lo más frecuente. Ya hablo de casos muy efectivos. Eso y pero, una ojo, obligación de certificarse porque hay que pasar un examen todos los años. Efectivamente, si hablamos de la certificación... Y no es fácil, no es fácil, porque son preguntas difíciles. A nosotros, en la última empresa en la que estaba, nos lo hacía un consultor bastante bueno a nivel internacional, porque era para toda la empresa en todo el mundo. Y la verdad es que los cursos eran fantásticos, estaban muy bien hechos, con vídeos, y además luego las preguntitas se las traían, ¿eh? Totalmente. Sí, Entonces, si bueno, quieres... al final te obligas a repetirlo 3 o 4 veces hasta que des la nota. Totalmente. La certificación es una parte muy importante de esa formación y si quieres podemos profundizar un poco ahí. Para los oyentes, una cosa son las leyes que existen, que están en cada país establecidas, hay una serie de una pirámide normativa, leyes más importantes, leyes transversales, en España nos aplican algunas de la Unión Europea, pero por otro lado tenemos toda esa disciplina relacionada con las normas voluntarias o las certificaciones voluntarias, como las ISOs, que les sonarán a muchos de los oyentes. Y bueno, pues es importante traerlo a esta conversación, puesto que tiene mucho que ver con esa formación o con alcanzar la cultura de cumplimiento o el compliance efectivo en la organización, ¿no? El origen de muchos ámbitos de compliance, de hecho, viene precisamente de estas
normas internacionales de las cuales una empresa se puede certificar. Te puede certificar, no entramos en detalles, tú puedes llegar a certificarte como profesional, pero la empresa puede llegar a obtener una certificación como empresa, como persona jurídica. Y hay muchos elementos del compliance actual que vienen de las normas de calidad como la ISO 9001 o la 31000, que llevan ya muchos años implantados y que tú bien conoces, Javier. Entonces, cuando una empresa empieza a adquirir esa madurez en cumplimiento, en compliance, uno de los hitos que va a tener que alcanzar tarde o temprano, cuando alcanza esa madurez, es la certificación en alguna ISO o en alguna norma de calidad, de procesos o incluso específica de compliance. Para el que le interese muchísimo el tema, existe una certificación en España de compliance. Las empresas se pueden dar de alta. ¿Y qué norma se usa? Se usa la norma UNE 19601. Sé que la terminología es un poco terrible, la verdad es que incluso... ¿Y en este caso la UNE no tiene réplica en la ISO? Viene de una ISO, de la ISO 19600. La UNE es una adaptación. Y como decía, al final esto es un mundo súper complejo. Mira que llevo años estudiando y trabajándolas. Todavía creo que incluso esa relación entre ISOs y UNES no la tengo del todo clara. Pero efectivamente hay un estándar internacional en cumplimiento normativo, que es la familia de la ISO 19000. Y luego la ISO 19600, y se ha hecho una adaptación en España, la UNE 19601, que bueno, simplemente es un sistema de referencia que lo que permite es que las organizaciones establezcan su sistema de cumplimiento en base a un estándar internacional. Eso lo que permite es que cuando un auditor, un consultor externo, incluso un cliente que te quiera auditar, quiera revisar cómo lo tienes todo establecido, pueda basarse en un lenguaje común. Compara lo que tienes con ese estándar y si ve que lo tienes acorde, dice perfecto. O sea, la virtud de los estándares, no me quiero meter en una temática que no es la de este programa, es que en compliance permiten establecer unas normas comunes que si todas las empresas se adhieren a ellos, esas normas comunes ya están establecidas, están aceptadas por el mercado, por el entorno, con lo cual pues no tienes que inventar nada. Y creo que esa es la buena noticia y creo que ese es el mensaje importante. Si alguno de nuestros oyentes está escuchando precisamente porque le ha caído el marrón de ser el nuevo Compliance Officer y tiene que trabajar en crear un sistema desde cero, si tiene recursos, puede acceder perfectamente a estos sistemas, utilizarlos de manual y crear un sistema básico, fundamental, que le pueda servir. Creo que es el punto más importante. Compliance Officer, tú eres Compliance Officer. Sí. ¿Cómo ves la figura de esta persona? Te voy a dar algún dato más. O sea, Sí. yo he visto ejemplos en los que la gente, bueno, el tema de acoso son típicos de las películas. Totalmente. Y sabemos que hay acoso en las empresas. Eso es. Hay tipos raros en todos los sitios. Y la gente tiene mucho miedo a denunciar todas estas cosas al Compliance Officer porque puede haber represalias, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poco más. Quitemos el miedo a la gente que nos esté escuchando, porque bueno, yo tengo experiencias en que he visto que funcionan, se puede hacer, también puede haber abusos. Totalmente. El compliance officer tiene que ser lo suficientemente inteligente para controlar esos posibles abusos. Al fin y al cabo es un tema interno de la empresa, Sí. pero evidentemente tiene que estar apoyado por la dirección general y tiene que haber una voluntad de acabar con ese tipo de conductas, ¿no? Pues mira, yo he tenido la gran suerte de ejercer ahora de Compliance Officer en mi empresa. No es una empresa grande, no tengo esa experiencia vivida en primera persona, pero sí he podido asesorar a muchos compliance officers de grandes corporaciones. Es una figura, pues como tú dices, delicada en el sentido de que tiene que tener esa inteligencia, esa mano izquierda, ese conocimiento de los procesos de la compañía, porque va a tocar temas delicados, temas que a cada uno de nosotros personalmente nos podrían afectar mucho, y tiene que lidiar con eso y a la vez con su función como un potenciador de la competitividad de la empresa, ¿no? Entonces, el Compliance Officer es una figura muy importante que tiene que saber jugar con las otras figuras de responsabilidad. Ahora ya se nos ha ido de las manos, tenemos un Data Protection Officer, tenemos un ESG Officer, tenemos muchos officers para muchos tipos de cosas, pero el Compliance, siendo un poco este concepto más transversal, va a trabajar con todos ellos. Integra ¿no? a muchos de ellos. Integra a muchos de ellos en muchos casos, porque aquí no todas las empresas tienen recursos para tener una figura, ¿no? en cada puesto. Y tiene que ser, bueno, pues yo creo, y esto es una opinión personal, alguien que conozca los procesos de la casa por encima de todo. Como te decía, me da igual si es abogado o no. Si conoce bien los procesos de la casa y cuál es el funcionamiento, se puede formar en los 4 conceptos jurídicos que necesite, pero si
tenemos un buen abogado que no conoce los procesos de la casa y tiene ese sentido común a veces, que eso sí que es complejo, no va a ser un buen compliance officer. Y tiene que estar aceptado por la gente. Y tiene que conocer bien la cultura de la empresa. Totalmente. Tiene que saber interpretar las situaciones. No es fácil. No es nada fácil. De hecho, te voy a contar. Muchas veces las empresas por recursos lo que hacen es externalizar la función de compliance en una Big Four, en una consultora, por ejemplo, que es muy, muy típico. Que, claro, por un lado dices... Lo siento por las Big Four. Sí, totalmente. Hacen su trabajo lo mejor que pueden. Pero por un lado, externalizas la función muy bien, no tienes a alguien interno, pero necesitas ese conocimiento interno, necesitas que a la gente no le dé miedo. Cuando tú dices... uno de los elementos de la función de compliance es, a lo mejor, suele ser frecuente establecer un canal de denuncias. Ese canal de denuncias tiene que ser anónimo y la gente tiene que confiar en él. Si tienes a alguien externo en que la gente no confíe, ¿cómo va a ser ese canal útil, ¿no? Entonces es importante, bueno, que cuando se diseñe esa función de compliance, primero tiene que tener independencia, porque va a tomar decisiones delicadas y a lo mejor eso es también muy de libro, ¿no? El compliance officer no puede depender, entre comillas, ¿no? de sus actos, sino que tiene que tener capacidad de operar, no puede estar limitado por algunos procesos, tiene que flotar un poco entre algunas áreas, algunos elementos, y tiene que estar alineado con las necesidades de la empresa, con la cultura. Por eso tiene que formar parte de la formación, porque en la formación va la cultura y no podemos dejarlo en manos del primero que pase por ahí, por muy bueno que sea, ¿no? Uh-huh. Creo que la capacidad de negociación y la capacidad didáctica, por lo tanto, son dos de los elementos muy importantes. Cualquiera que se esté planteando que le haya caído el marrón, creo que puede potenciar o trabajar eso muy bien. Y luego ya, bueno, cuestiones técnicas como las que te decía, pero que se pueden aprender, como el análisis de riesgos o toda esa manera de cómo llevar a cabo un proceso, ¿no? Hablamos de los ciclos de Deming, de todos esos análisis de planificar, ejecutar, revisar y auditar, que son elementos más técnicos. Pero creo que la parte personal, la parte de la calidez humana, es fundamental. Uh-huh. De todas formas, sí, es un tema que no hemos tocado, que Sí. teníamos por ahí nosotros apuntado. Yo creo que aparte de las posibles denuncias de los empleados, de actitudes que no son correctas, creo que también es muy importante que comentemos la importancia que tienen las encuestas de salud laboral, ¿no? Totalmente. Es otra de las vías a través de las cuales se puede tomar un poco el pulso a la organización. Muchas veces los oyentes, a lo mejor, cuando escuchan salud laboral, se van a elementos que tienen que ver incluso con la salud física de las personas, pero no, la salud laboral es un concepto amplio que puede abarcar más elementos y tiene que ver, pues, precisamente con esos procesos. Si tenemos situaciones de acoso, de moving, de cualquier otro elemento que suelen ser bastante frecuentes en los ámbitos que el compliance tiene dentro de sus competencias, las encuestas pueden revelar mucha información y nos pueden ayudar a afilar muy bien Te puedo decir, la experiencia mía yo creo que ha sido muy positiva, porque la gente en las encuestas sí que se las toma en serio, sobre todo si no tienen que decir el nombre mucho más. Y aparte de eso, sí las valoran, sí, los jefes y la dirección va a tomar acciones después sobre lo que han dicho. Y no tienen que ser necesariamente acciones dándoles la razón. Son acciones para investigar, son acciones para definir, son acciones para mejorar muchas veces. No hay nada peor que lanzar una encuesta. En esa No hacer encuesta, nada. efectivamente, generar, ¿no?, una expectativa de que se va a hacer algo y después que no se haga. Eso es lo que mata más la cultura de cumplimiento, ya no te digo, y otras. Pero, efectivamente, siempre que se implanta un proceso, aquí igual hablamos de algo transversal, en compliance aún más, siempre que implantas algún tipo de medida, tienes que tener claro las expectativas que estás generando, lo que te va a exigir luego tus empleados y que si no haces algo, pues puedes estar cargándote mucho esfuerzo, muchas horas que has invertido en la materia, ¿no? Entonces, sí, fundamental, como te digo, mystery, encuestas, formaciones. El compliance tiene que valerse de otras herramientas que ya se han visto que son eficaces en otros ámbitos para llegar a alcanzar su objetivo. Quizá para abrir otro tema, aunque sé que hay algunos que no hemos tratado en profundidad y a lo mejor tenemos que repetir esta Yo encantado, entrevista. ya sabes. Pero hay un área importante, ¿no? La gente piensa, bueno, pero yo tengo una empresa pequeña, soy una pyme, esto es de empresas grandes, me cuesta mucho dinero tener tanta gente responsable. Pero bueno, sí que es cierto que las empresas pequeñas, el que no tenga hoy la ISO 9001, pues evidentemente le va a ser difícil competir
¿Cómo ves el futuro? Tú, en este programa siempre hablamos del futuro. ¿Qué va a ocurrir? Las empresas pequeñas cada vez van a acceder más a este tipo de, digamos, certificaciones, sí, aplicaciones. sí, de disciplinas. Disciplinas, de análisis de riesgos. Yo creo que es fundamental. Creo que es fundamental. En un primer lugar, y sin extenderme demasiado, por competitividad. Las empresas pequeñas tienen que competir con otras pequeñas en el mercado, por ejemplo, darle servicios a otras empresas grandes. Y las grandes, como ya tienen cierta madurez en compliance, solo van a poder trabajar, se van a exigir trabajar solo con las empresas que tengan los mejores procesos y sean las más cumplidoras. Con lo cual, a las empresas pequeñas les queda 10 minutos. Con otros alcances, con otros objetivos, no un compliance igual que una empresa grande. Pero para mí el futuro pasa por eso. Cuando buscas en Google, en cualquier buscador, compliance y futuro, seguramente salte en algún momento el término third party compliance, que es uno de los elementos que si los oyentes lo buscan, y quizás podemos hablar de ello en otro episodio, más van a dar que hablar en los próximos años. El futuro del compliance tiene que ver con ya no solo mirarse el ombligo, sino con mirar hacia la cadena de valor, hacia todos esos stakeholders o terceras partes que tienen ahora mismo que cumplir unos requisitos para trabajar contigo. Porque a futuro ya no vale que tú como empresa cumplas, sino que tus proveedores y tu cadena de valor tiene que cumplir para que tú no seas responsable. Ese será el futuro, es decir, buscaremos que todo el mercado esté de alguna forma u otra atado, sujetado de la mejor manera posible a este cumplimiento normativo para que seamos todos más competitivos, y el que no sea, se irá fuera del mercado. A partir de ahí, a nivel de individual, el Compliance Officer pues será una disciplina en sí misma, aún más de lo que es hoy en día. Tendrá certificaciones mucho más potentes de los que hoy existen. Hoy ahora mismo cualquiera. ¿Cuál es la formación del Compliance Officer? ¿Hay empresas que forman? Hay asociaciones como ISMS, Forum Spain, que ya dan formación, o bueno, incluso el propio Instituto de Empresa o algunas escuelas de negocio que ya dan formación en Compliance Officer, pero es una formación voluntaria. Dentro de muy poco, relativamente poco, llegará la formación obligatoria para que aquel que se la haya sacado y esté certificado pueda ejercer esa función, y el que no pueda ejercerla, sobre todo en función del tamaño de la empresa. O sea que tendremos mercado y boom para rato. Esto empezó, como decíamos al principio, en 2010, tuvo la gran expansión en 2015, pero yo creo que le quedan todavía muchos años de sector y de crecimiento hasta que esto se estabilice, sin duda alguna, tanto en España como en el resto del mundo. Nos quedan 4 minutos. ¿Qué podríamos destacar, no? ¿Qué crees que ¿Cuál sería tu conclusión? Mi conclusión. ¿O qué es lo que no hemos comentado que se ha quedado? Es que nos quedan muchas cosas, ¿eh? Ya te digo que esto da para 4 o 5 episodios o un monográfico entero. Mira, yo creo que quizás aquí, por hilarlo un poco con las cuestiones que están más ahora mismo en boca de todos, el compliance, y también por hacer un poco ese análisis a futuro, va a acabar... no sé si va a acabar, igual me equivoco y puede ser. Va a acabar teniendo que trabajar muy de la mano de todo el ámbito de la sostenibilidad y de todos los factores ESG, que también dan para un episodio entero. ¿Qué es ESG? Explícalo. Los factores ESG, sin meterme en algo muy complejo, son aquellos, a ver, ¿cómo lo digo? Bien, me estoy metiendo en un jardín. Aquellos elementos por los cuales a las empresas hoy en día se les valora, tanto para obtener inversión como para incluso operar en el mercado. Es una medida que califica a la empresa en funciones medioambientales, en funciones sociales y en funciones de gobernanza, ¿no? Environmental, social and governance son los 3 factores, ESG. Y el compliance, que hasta ahora estaba yendo por el camino de el cumplimiento normativo y las normas jurídicas, va a tener que empezar a dialogar con esa disciplina de sostenibilidad, a lo mejor el director de sostenibilidad, que estaba un poco ahí oculta o estaba operando en paralelo, para que poco a poco las dos disciplinas vayan de la mano y el compliance officer ayude a la compañía a ser más potente, a tener una mejor imagen en el mercado, ya no solo en cumplimiento normativo, en gobernanza o RSC, sino en ESG. Es un tema, simplemente lo quería sacar y traer aquí porque está generando también un negocio, una industria en sí misma, y creo que a futuro seguramente se puedan llegar a mezclar. Pues muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a ti, Javier. Estás invitado a este programa cuando tú quieras. Perfecto. Para seguir hablando del tema.
Creo que es muy importante que hagamos esta labor de difusión de todo lo que es el tema de compliance y de regulaciones internas de las compañías, porque yo creo que, como decíamos al principio, se juzga muchas veces mal a la Total. empresa. Creo que... Yo no hablo de política, pero yo creo que todavía hay algunas partes, algunos partidos políticos que les gusta exaltar la figura de la empresa dominadora y opresora del empleado y del empleado oprimido. Yo creo que el que trabaja en una empresa que sea más o menos digna dirá lo contrario. Las empresas se esfuerzan por cumplir con la normativa medioambiental, se esfuerzan también con las salvedades que hemos dicho antes. Cuando se fomenta la corrupción, evidentemente también hay que competir. Si otro lo hace, lo tengo que hacer yo, pero no me estoy disculpando con ello, nada, ¿no? Pero lo que quiero decir es que sí, las empresas creo que desde el punto de vista de sentir general debemos de crear esa imagen de competitividad, de sostenibilidad que todas buscan, porque al final es valor en el mercado y como tú decías antes, ¿no? Al final las empresas ya no solamente se miden por el valor que tienen en la acción, sino por esa serie, el ESG que decías tú antes, que va a ser otro indicativo del valor de la empresa en el mercado y que al final va a hacer que, bueno, todos lo vemos hoy en día, todas las empresas quieren estar dentro del balance scorecard de las mejores empresas, donde los empleados se desarrollan mejor y se les trata mejor, aparte de, evidentemente, generar negocios. Si consigues todo, es una maravilla. No podría estar más de acuerdo contigo, Javier. Muchas gracias por invitarme y deseando participar en otro episodio. Pues muchas gracias, Guillermo. Hasta la próxima.